Hola, 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 mis amados hermanos. Bueno, pues una vez más, tratando de traerte un mensaje para tu alma, un mensaje para tu vida. Y bueno, pues a pesar de que hay muchísimas informaciones en las parashat, hay muchísima información en la escritura de cómo debe vivir el hombre y cómo debes de amar y temer al Señor. Bueno, pues hoy eh, nos ocupa la parashat Ekeb y vamos a ver un poquito qué es lo que podemos sacar de ella precisamente para que te lleves en tu corazón, para que lo guardes en tu alma y bueno, pues podamos vivir de una manera que haga a nuestro Padre que está en los cielos. A fin de cuentas, mis queridos amigos, pues nadie es juez de nadie, Él es el único juez, Él es el que nos va a juzgar por esa salvación, por esa vida que nos dio, que nos otorgó. Así es que vamos a ver un poquito de esta parashat Ekev. Como dije, hay muchísima información, pero sin ser exhaustivo, vamos a sacar algunos pensamientos, algunos consejos. Entonces, Ekev quiere decir a causa de o como consecuencia de. Y viene de una raíz que está asociada a talón. Después esta raíz, por el asunto de talón, después esta raíz se le coloca a Jacob. ¿Por qué? Por haber venido al mundo aferrado al talón de su hermano precisamente. Entonces, como dije, no después tiene que ver con nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como comúnmente se le conoce, pero como dije, no vamos a meternos mucho a eso, pero de verdad que sí quiero compartirte este principio de Ekev a causa de o como consecuencia de. Por ejemplo, en la parasha que nos ocupa, la primera ley abre diciendo estas palabras. Ustedes están escuchando, espero que la hayan leído todos los que a los que les mando las parashat. En la primera ley, como dijimos en la primera lectura, abre diciendo, ustedes están escuchando estos estatutos y estas leyes, si los guardas y los cumples, entonces Dios, tu Señor, recordará el pacto y el amor con que hizo juramento a tus padres. Entonces, ¿qué? A causa de, consecuencia de. Si guardas y cumples todo lo que el Señor te está mostrando hoy, dice, entonces Dios tu Señor recordará el pacto y el amor con que hizo un juramento a tus padres. El pacto y el amor del hombre cumplir. La segunda ley, que es la que nos ocupa, la segunda ley dice, cuídate de no olvidar a Dios tu Señor, no cumpliendo los mandamientos, los decretos y las leyes que te prescribo hoy. Otra versión dice, tengan cuidado de no olvidarse de Hashem su Elohim por no obedecer sus mismos estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Demasiado. ¿Por qué? Porque una vez que tú te olvidas del Señor, te olvidas absolutamente de todo lo que has recopilado en tu vida cristiana o en la Torah. Dice el pasaje, tengan cuidado de no olvidarse de Hashem su Elohim por no obedecer sus misbot. Aquí está el asunto. Cuando una persona deja su comunión con Dios y
deja de obedecer esos estatutos y juicios que el Señor presenta al ser humano, la persona fácilmente se olvida de las cosas de Dios. Y aquí es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos alrededor del mundo han sido estafados por sus líderes, han sido maltratados por los líderes, abusados por los líderes verbal y quizás por ahí algunas jovencitas se ha sabido, literalmente. Pero con todo y esto, aunque muy duro sea, tú no debes de olvidarte del Señor tu Dios. Entonces, con todas estas broncas que el cristiano se viene enfrentando en el mundo, en las iglesias, pues, te olvidas de los mandamientos, te olvidas de seguir adelante en tu comunión con Hashem, por lo tanto, te olvidas en sí del Señor tu Dios. Esta porción, mis queridos hermanos, es muy importante y los antiguos la tienen como de mucha estima y mucho valor porque nos viene a revelar lo necesario para nuestro crecimiento y la maduración espiritual que todo ser humano o hijo de Dios necesitamos. Es por eso que otra de las cosas que Moisés, por ejemplo, los advertía era esta. Advierte al pueblo. Algo de veras, a mí sí me hizo maravilloso. Les advierte a no tomar por dada la bondad que Hashem, tu Dios, nos otorga. Otra vez, no tomar por dada la bondad que Hashem nos otorga. En este sentido, Moisés advierte a Israel que estuviera alerta para no olvidarse del Señor, su Dios. Ekev, a causa de, si yo guardo, si yo cumplo, el Señor estará conmigo, el Señor me dará bendición, el Señor me proveerá salud, el Señor dará sabiduría a mis hijos para temerle al mismo Dios, el cual yo alabo. Pero al mismo tiempo, Moisés les hace este reto, porque es un reto para el ser humano, de repente ciertos pasajes, mis hermanos. Entonces, no tomar por dada la bondad de Hashem era la exhortación y el consejo de Moisés al pueblo del Señor. En ese sentido, es lo que advierte a Israel, que estuviera siempre alerta para que no permitieran que en la futura prosperidad que ellos tuvieran en la tierra prometida, que no los acrecentara al extremo, a modo de llevar al ser humano a un estado en donde no iba a reconocer más el origen de toda la bondad, el origen de esas bondades recibidas. Hay un pasaje aquí mismo en esta parasha, por ejemplo, en Deuteronomio 17, dice, cuidado, no sea que digas que por ti mismo y por tu propia fuerza y por el poder de tu mano es que has acumulado estas riquezas para mí. Ahí está la bronca a la que Moisés miraba. No tomar por dadas las bondades de Hashem. Y el pasaje que te acabo de leer es que dice que tengas mucho cuidado, que no digas que por ti mismo vienen todas estas cosas. Eso es olvidarte del Señor tu Dios. Entonces, es que enseña que a causa de que tú cumplas, a causa de que tú guardes, a causa de que tengas al Señor como tu Dios, entonces te vendrán las bendiciones. Cuando te llegan las bendiciones, Moisés llega con esta exhortación de no tomar por dadas las bondades de Hashem, las misericordias que Hashem nos otorga. Viene este pasaje, cuidado. O sea que digas que por ti mismo y por tu propia fuerza y por el poder de tu mano es que las has acumulado riquezas. Mis amigos, es muy fácil para el ser humano pensar que por tus propias fuerzas, como lo fue para Nabucodonosor, si lees la Biblia y conoces la historia. El último el Señor lo trajo como un animalito, como una bestia, comiendo pasto, le crecían las uñas, el pelo, por no reconocer la bondad de Jesús. Es muy fácil para el ser humano pensar que por tus propias fuerzas se ha logrado lo que tú has logrado. Te olvidas de los mandamientos, te olvidas entonces del Señor tu Dios, y el que se va a causa de
guardar los mandamientos, tú recibes las bondades de Hashem. Otra vez, recibes las bondades de Hashem por caminar en sus caminos, pero luego aquí hay otro reto. No te olvides de que esto no es fijo, es porque tú sigues guardando la bendita Torah. Y esto es muy fácil y muy común en los cristianos o en la vida del ser humano. Pensar que tú has logrado las cosas. Moisés, por este asunto, tenía una gran preocupación como un buen líder, porque iba a ser muy fácil para los israelitas pensar que por sus fuerzas, por ejemplo, derrotaron a los cananeos, que los cananeos era un ejército tremendo. Pensarían, somos guerreros formidables, somos triunfantes, triunfamos aquí. Y ahora ya establecidos, pues somos progresivos, estamos progresando por nuestras propias fuerzas. Mira, ¿qué pasa cuando una persona se olvida de que es Hashem, que es Dios, nuestro Padre, nuestro Abba en los cielos, quien da y, y es bondadoso con esa persona? ¿Qué pasa cuando una persona se olvida de que es Hashem, el bondadoso, el que da? Solo usa su dinero para su propio beneficio. Eso es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque él comienza a pensar. ¿Por qué voy a dar a tal persona? ¿Por qué voy a dar mis diezmos, mis ofrendas, lo que es? Si yo me lo gano por mis propias fuerzas. Yo no le pido nada a nadie, yo lo hago por mis propias fuerzas, por el trabajo que me dio, la oportunidad que a mí se me abrió. Esa oportunidad, esa puerta que se abrió, no la abriste tú, te la abrió Hashem. Recuerda, no tener las bondades de Hashem como en automático. Tenías que guardar mandamientos, tienes que reconocer el origen de esa bendición. Una persona que piensa así, déjame te digo esto, ni con su familia es bondadoso, ni siquiera en tiempos de necesidad, menos, porque siente que se va a quedar sin nada. ¿Por qué piensas esta persona? Por lo que venimos tratando, como el tema que nos ocupa, porque no reconocen de dónde viene la bondad. Y si no reconoce esto, nunca reconocerá, por consecuencia, los sentimientos de otros. No le importan las preocupaciones de otros, porque soy yo quien trabajo, soy yo quien me esfuerzo. No le importa cumplir ni con la Torah, ni reconocer a Hashem. No le importan los demás, los sentimientos de los demás. Te importas tú. Solo tú. Entonces, Moisés los exhorta a esto, a no tener, a no tomar dadas las bondades que Hashem nos otorga. Siempre tienes que reconocer el origen y de dónde vienen las cosas. Si es que esta persona que no reconoce esto, no cumple con Hashem, no cumple con los demás, no cumple con nada. Gesed, que es en hebreo, Gesed significa bondad o misericordia. Gesed en realidad, mis hermanos, es algo que envuelve muchas otras cosas, muchos otros caracteres, muchas otras funciones. Pero hoy vamos a mirar que estas dos, la bondad o misericordia. Gesed en hebreo significa bondad o misericordia. Y déjame decirte esto. Como dije, hay varias, pero ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque este es uno de los pilares del pueblo de Israel. Son los pilares del judaísmo y debería de serlo también para nosotros. Y obviamente, por favor, cuando digo judaísmo, listo, porque si digo judaísmo, entonces también me refiero a Yeshua. ¿Por qué? Porque él era judío y estas cosas las tenía nuestro maestro. Y era bondadoso, misericordioso con los demás. Entonces, ¿por qué es tan importante pues esto? Mis hermanos, Gesed, o bondad y misericordia, que es lo que estamos mirando, representan los actos de buena voluntad, los actos de compasión en una persona
hacia los demás. Te lo vuelvo a repetir. Gesed o bondad y misericordia son los que representan no decir cosas y que amas al hermano y que no. Actos de buena voluntad y los actos de compasión de una persona hacia los demás, específicamente hacia los necesitados. O te lo pongo de otra manera. Dicho de otra manera, en este contexto, las victorias de Israel, como nuestras propias victorias, nuestra prosperidad, solamente representan los actos de buena voluntad y los actos de compasión de Hashem hacia su bendito pueblo, hacia sus benditos hijos judíos o no judíos. De ahí que la escritura dice, por ejemplo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1 no puedes encontrar. Ojo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Debes de tener esos actos de misericordia, esos actos de bondad con los demás. Mira qué tan interesante es esto de la bondad y de la misericordia, lo que significa Gesed, porque otra vez, los hijos de Israel podían olvidarse fácil de que las bondades y la misericordia son manifestadas a los hombres por Hashem, el único Dios verdadero. Y si no reconoces eso, no reconocerás a los demás ni tendrás tu misericordia y bondad con los demás. Pero mira qué tan importante es esto. Misericordia, bueno, ya leímos el pasaje en Efesios 5:1, pero mira el asunto de la bondad y la misericordia. El ser humano, que es poseedor de la misericordia, del gesto de la bondad, que reconoce siempre en sus caminos que es Hashem quien otorga esas bondades, quien otorga esas misericordias, no solamente hace actos dadivosos, ni se olvida del Señor Dios, no solamente eso, sino que sabe precisamente perdonar según el rabino Shaul en Efesios 4:32. Fíjate lo que dice aquí. En Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros. Ahí están los actos. Ahí están los actos de los que estamos hablando. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. En este contexto de Efesios dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías. Entonces, ve qué tan importante es ser como Dios, no olvidarse de Dios, reconocerlo en tus caminos, no decir yo tengo la bondad de Dios y me vale ahora lo que piense Dios. No, tú tienes que llenarte de bondad, tienes que llenarte de misericordia y te sirve, mi querido hermano, sonríe que Hashem le ama muchísimo, te sirve para perdonarnos unos a otros. Mis hermanos, el mundo se está desmoronando por no tener bondad y misericordia con los demás, por no saber perdonar. Años duras sin hablarle a las personas porque no reconocemos primeramente a Dios, no reconocemos el mandamiento y obviamente eso hace que el ser humano tenga ausencia de bondad y de misericordia hacia él y hacia los demás. Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach, por los méritos de Jesucristo, como le conoces. Entonces, eso no es interesante, tener bondad y misericordia en nosotros. Hicimos el asunto del perdón, he dedicado algunos temas a esto, pero es tan tremendo. Porque de repente, hijo Jesús, al ser humano le pasan tantas cosas, nos pasan tantas cosas. He tenido la bendición de que a mí no me han sucedido cosas así bien terribles como para eh, no saber perdonar o así, ¿verdad? Pero a ti que estás en un lugar, o en una posición, en un estado de, como persona estoy hablando, de que alguien te dañó, de que alguien te lastimó, como dije, he dedicado algunas clases a eso, de veras, aprende a perdonar. Porque hay personas que hasta siguen subiendo a las redes sociales sus
frustraciones y su falta de perdón y su falta de bondad, ya terminan por perdonar a esa persona. ¿Cómo? Como Dios también te perdonó a ti, a través de los méritos de Yeshua. Ya lo ves, ya lo ves. ¿Cómo entonces Moisés les estaba refiriendo de alguna manera a este pasaje? Acuérdense que la Biblia siempre es un círculo, nunca se zafa nada de nada. Todos los versículos están enlazados cuando tú estudias Torah. Así es que, según este pasaje, ¿qué les estaba diciendo Moisés? Según Efesios 4:32, ¿qué les estaba diciendo Moisés con este temor? Cuando les decía que no tomen las bondades de Hashem como, como que ya están aquí automáticas, ya no voy a guardar mandamientos, no voy a reconocer la mano bondadosa del cielo que me provee. Mis hermanos, al no tener estas cosas, el pueblo de Israel no se iba a perdonar los daños unos a otros. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la bondad, porque aquí según Efesios 4:32 dice que Él también nos perdona en Yeshua el Mesías. ¿Por qué fregados de repente no sabemos perdonar, mis hermanos? De veras, como dice la Escritura, de veras te ves al espejo y ya no recuerdas cómo eras. Solo ves tu reflejo salvo, tu reflejo natural. Ya soy salvo, soy así, soy así. Te olvidas de cómo eras. A ti también te perdonó Hashem. A ti también te perdonó. No te olvides de eso. Pues bien te falta bondad y misericordia para perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque no reconoces de dónde viene la bondad. Si tú reconocieras de dónde viene la bondad y la misericordia, o gesed, que significa los actos de bondad unos con otros, si no reconoces estas cosas, entonces aquí el pasaje que hacemos con él, porque dice que como Dios también nos perdonó a vosotros, si no sabes tener bondad y misericordia, no sabes perdonar, pues entonces has reconocido, no has reconocido entonces quién es el bondadoso, quién es el misericordioso que a ti también te perdonó. Recuerda cómo eras. No caigas en jurisdicciones de juez, tú no eres juez. Entonces, no te olvides del Señor tu Dios, no te olvides de Ekef, a causa de, a causa de tener la bondad y la misericordia, a causa de guardar los mandamientos, usted sabrá perdonar, usted sabrá de quién viene su mano, de qué mano viene todas las bondades. Entonces, Moisés, para disipar esta idea de que todo lo hacían por ellos mismos y olvidarse de Hashem, Moisés insta al pueblo a recordar siempre una cosa tremenda. Recuerda siempre todas las dificultades. En la otra parasha vimos cómo Moisés estaba diciéndoles, ¿verdad? Y lo sigue haciendo, todo el asunto del becerro de oro y todo ese cotorreo que hicieron. Entonces, para disipar esta idea, y digamos darle pie a Efesios 4:32 de que así como Hashem te perdonó, llénate de bondad y misericordia, para esta idea de que todos lo hacían por ellos mismos y así, insta al pueblo a recordar siempre todas las dificultades del desierto, mis hermanos, y sus cientos de pecados. ¿Por qué? Porque así se darían cuenta claramente que no fue gracias a sus fuerzas, gracias a que eran buenos, gracias a que ellos prevalecieron, no. Gracias a que yo prosperé, no, sino gracias al Todopoderoso, que es dadivoso, bondadoso, y de verdad Hashem es oportuno para dar a cada cual en su tiempo lo que tú necesitas. Quizás este mensaje es para ti que te estás llenando de rencor y de amargura. Quizás ese mensaje es para ti que te has olvidado de los mandamientos, te has olvidado por consecuencia entonces de Hashem tu Dios, y te has olvidado de tener bondad como Él es bondadoso contigo, y te has olvidado de tener misericordia como Él es misericordioso contigo, y perdonó tus pecados a través de los méritos de Yeshua.
Así es que por favor no podemos andar por la vida lleno de dificultades y lleno de pensamientos erróneos que tú puedes hacer las cosas como nosotros se nos hincha el ombligo. Tú tienes un Dios, una Torah que te rige. Tú tienes mandamientos que cumplir de los cuales eres responsables. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero hay mandamientos para reyes, mandamientos para la esposa, mandamientos para el esposo, mandamientos para los sacerdotes. De los mandamientos de los cuales tú eres responsable, de veras necesitamos ponernos las pilas, llenarnos de bondad, de misericordia, como Hashem es misericordioso y bondadoso y te perdonó cuando más lo necesitabas. Así es que no te olvides jamás del Señor tu Dios. No te olvides jamás de que en medio de todas esas locuras que hiciste, en medio de que no somos tan buenos ni merecemos el perdón del Señor, en tu bondad y misericordia. Pero, otra vez, no sé, acuérdate cuál es la exhortación de Moisés: no tomes por dadas la bondad o la misericordia que Hashem nos otorga. No la tomes por asentada, no la tomes por dadas. ¿Qué tienes que hacer? Eked, a consecuencia de guardar los mandamientos, Hashem estará contigo, Hashem te bendecirá, Hashem te prosperará, te llenarás de esa bondad y de ese amor por reconocer al Señor, que como ya dijimos, te va a llevar a saber perdonar. Muy bien. Ese es el primer asunto que hay que mirar siempre. Otra cosa que nos comparten en esta porción es esta. La bendita Torah. Los hijos, mis hermanos, hay algo muy hermoso, una analogía. Los hijos suelen superar a los padres de muchas formas, a pesar de haber heredado de ellos habilidades y talentos. ¿Cuál es la razón? La razón por la cual los hijos manifiestan capacidades que sus padres no parecieran tener. Es a causa de esos talentos que se hallan latentes en los padres, pero que Hashem los activa en los hijos. Y de manera paralela, Hashem llama al pueblo de Israel, a sus hijos, judíos y no judíos, hoy por hoy, y Él nos ha encomendado llevar al mundo a su plenitud, y para ello el Señor nos ha otorgado a sus hijos una cuota bondadosa de su espíritu de poder que Él mismo ha mostrado. Ahora, en función de esto, si logramos acercar al mundo a almas, abrir iglesias, no sé, sinagogas, si logramos acercar al mundo a su realización máxima, que es acercarse al Señor, conocer al Señor y ser salvos, puede ocurrir que erróneamente podamos atribuir ese logro a nuestro propio poder. Entonces, para prevenir esto, la Torah nos recuerda que así como los hijos deben a los padres sus poderes superiores, como dijimos ahorita, los poderes que se activan en los hijos. ¿Por qué? Pues porque fue de ellos que lo heredaron. Así también nosotros debemos recordar que todo el poder del que disponemos, la misericordia, la bondad, el amor, el poder del que disponemos, mis hermanos, para alcanzar logros y hacer todas estas cosas, para alcanzar corazones, almas, simplemente se lo debemos al Todopoderoso. Hermanos, esta porción que estamos viendo nos muestra el nivel de conciencia que debemos aceptar, porque por esto vivimos cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos normalmente el ser humano? Sufres o sufrimos de algo que se llama egocentrismo. El egocentrismo.
nos hace pensar que es gracias a mi fuerza, a mi poder, a lo que yo hago. Y eso me hace lograr todas las cosas que yo tengo. Atención aquí, el egocentrismo va, por supuesto, a aumentar el nivel según las cosas que has conseguido aquí en la tierra. En otras palabras, el egocentrismo es muy superior de una persona, digamos, que ha alcanzado riquezas, al egocentrismo de una persona que quizás viva bien. Pero la persona debe saber que esta prosperidad, eh, ojo aquí por favor, sea que hayas prosperado, sea que alcances riquezas o que vivas en la mitad, entonces una persona muy de bajos recursos o así, bendito sea Hashem, todos prosperamos, pero si el Señor te ha dado todo esto, tú, de acuerdo al contexto que estamos tratando, la persona debe de saber que esta prosperidad es, por lo tanto, una prueba. Es una prueba. ¿Por qué? Porque ahí dijimos que estas personas de egocentrismo, estas personas que se olvidan del mandamiento, pues no ayudan ni a la familia, no ayudan a nadie. Que piensan que ellos son los meros meros y se olvidan del Señor su Dios. Entonces, debes de saber que si el Señor te ha permitido riquezas por obedecer los mandamientos y tenerlo como su Dios, debes de saber que si el Señor te ha permitido prosperar en la vida, tener salud, la salud es para que tú se la entregues al Señor. El tiempo aquí en la tierra es para que se lo entregues a Dios. Entonces, todas esas cosas económicamente, humanamente hablando de la vida, del tiempo, si el Señor te ha prosperado, aleja el egocentrismo de ti. Si el Señor te ha prosperado, tienes que saber que esto es una prueba. El ser humano no puede alcanzar nada por sí solo, ni siquiera tu bienestar o salud. ¿Por qué decimos esto? Por algo fundamental, malos y buenos. Nos levantamos en la mañana, mis hermanos, porque así Hashem lo quiere. Si el Eterno no quisiera que nos levantásemos durante la noche, mira, Él pudiera causar algo, cualquier cosita, ya para no levantarnos, que el Señor no nos permite, nos dé salud. Sonrían que Hashem le ama. Además, Hashem no solamente permite que te levantes, ya esto en sí es un milagro, es un regalo maravilloso, pero aparte de eso, nos despertamos con fuerzas, mis hermanos, para seguir adelante. Nos acostamos a veces bien cansados, bien derretidos por las cosas de la vida y te levantas con fuerzas de nuevo. Pudiéramos despertar con algún deterioro físico, alguna parte de tu cuerpo congelada, no sé. Así es que el hecho que podamos levantarnos y levantarnos con fuerzas es porque Dios, tu Padre en los cielos, lo permite y lo ha permitido así. Si estás escuchando este mensaje, Dios te ha permitido levantarte, tener fuerzas de escuchar este mensaje. Todo viene de Hashem. Aún el que te surja una idea maravillosa, una idea creativa en tus pensamientos, que te impulsó a ser mejor persona, que te impulsó a ser mejor hermano, que te llenó de bondad y misericordia. Aún un pensamiento que te impulsa a crecer, a tener un negocio, a prosperar tu negocio, a tener riquezas. Todo viene del Señor tu Dios. Así es que lo mejor es hacer lo que dice la bendita Torah. Reconocer a Hashem en todos tus caminos. Y no pensar que las bondades las tienes chuspicas nomás. ¿Por qué? Porque así. No te olvides del Señor tu Dios. Llénate de actos de bondad. En tu prosperidad no te olvides del Señor tu Dios, ni el desvalido. Aprende a perdonar, mostrando la bondad y la misericordia de Hashem en ello. Esta porción, mis queridos hermanos, nos recuerda que es el Eterno Todopoderoso, todo en todos. Así es que atribuyamos al Eterno el honor, porque Él fue y Él es el que nos permite hacer y ser.
Baruch Hashem, Baruch Hashem, que vos Malhut Olam Bay. Bendito sea siempre el nombre de su reinado glorioso. Bendito sea el nombre del Eterno, incluso por esas palabras que se estoy trayendo, porque no son mías, son de la bendita y sagrada Torah. Así es que este es el mensaje. Espero y que no te hayan quedado más dudas, más preguntas, y que de verdad te fíes del Señor tu Dios, como dice Proverbios, por ahí si no me equivoco, Proverbios 3. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Inclínate al Señor de todo tu corazón. De verdad, mis hermanos, mi deseo para ti es que alejes ese egocentrismo. De verdad, mi deseo para ti es que recuerdes las dificultades, cómo eras antes de que Hashem te perdonara. Recuerda quién da todas las cosas. Llénate de bondad, llénate de misericordia. De verdad, no te olvides del Señor tu Dios. Mira, una de las cosas a las que Pablo exhortaba, por ejemplo, a Timoteo, por ahí lo puedes encontrar en 1 Timoteo 4, 4:11 al 16, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos, obviamente del rey Shaul. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ello, en la doctrina, mis hermanos. Persiste en ello, en la bondad. Persiste en ello. No descuides lo que hay en ti. No descuides lo que Hashem quiere hacer en ti. Ponle patitas a aquel pensamiento, ya sea de maestro, de evangelista, de predicador. Mis hermanos, no descuides el don que Hashem puso en ti. Persiste en esto. Aprendamos a tener actos de buena voluntad, actos de compasión. De verdad, mi deseo para ti es este. Que el Eterno que es bueno de verdad te bendiga y te guarde. Que el Eterno que es bueno te siga permitiendo despertar con fuerzas. Que el Eterno que es bueno cuide a tus hijos. Que cuide a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Que el Señor te bendiga y te guarde de verdad. Te mando un fuerte abrazo. Shalom, shalom.